astele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Astele TV, de Retos Femeninos? Hoy, martes de autonomía, vamos a hablar sobre ansiedad, sobre estrés, que tiene que ver todo esto que nos está pasando con el confinamiento, el encierro, las restricciones, no poder ver a nuestros seres queridos, estar con el miedo de si voy a perder o no el trabajo, de si se me van a acabar o no los ingresos, de si ya estamos en semáforo anaranjado o amarillo, pero regresamos al rojo y entonces todas mis expectativas se vienen para abajo. La verdad es que hay mucho que platicar sobre este tema y por eso pues le hemos pedido a la maestra Alejandra Díaz González que nos ayude un poquito a entender todo este proceso que estamos viviendo. Ella es maestra en neuropsicología, experta en psicopedagogía, tiene más de 20 años de experiencia con, pues, con gente, ayudando a la gente en todas estas cosas que nos suceden y donde Ale, en esta temporada se nos han juntado todos los miedos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme. Pues estamos bien, estamos aquí, cada quien en su encierro, en su propio encierro, pero estamos bien y muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido ansiosa? ¿Te has sentido estresada en todo este de, pues ya que llevamos más de 3 meses de estar encerrados? Sí, definitivamente la ansiedad es un proceso 100% natural y propio del ser humano. Tenemos estos periodos de ansiedad justamente para poder reponernos, ¿no? Porque la ansiedad entra cuando tenemos este miedo a lo desconocido y finalmente si algo ahorita está sucediendo es este miedo a qué va a pasar y a tener esa incertidumbre es lo que provoca el proceso de ansiedad o el estado de ansiedad. Oye, y súmale a todos esos miedos el pavor de contagiarse con las historias de terror que estamos escuchando de la gente que la ha pasado mal, que los aíslan, que si les va bien, a los 10 días los dan de alta, pero con muchísimo sufrimiento. Y también el miedo a perder un ser querido por esta situación, a no estar con él en sus últimos días, como le ha pasado ya a varias personas que conozco, Ale. Sí, desafortunadamente el virus al que nos estamos enfrentando, pues tiene como estas implicaciones que son realmente tristes, inciertas, que uno nunca sabe si siquiera traes el bicho encima o no, si eres asintomático o no. Entonces, sí, definitivamente, pues es como una muy buena causa o razón que está generando ansiedad. Si a eso le agregamos como el encierro o la falta de actividad, la falta de rutina que teníamos antes de todo esto, pues definitivamente sí se incrementa el nivel de estrés, el nivel de ansiedad con el que nos estamos manejando hoy en día. Tú bien lo dices, esta frase te la copié, navegar en la tormenta. Y como dicen, no todos vamos en el mismo barco. Algunos tienen como más habilidades psicoemocionales, ¿no? Para pasarla y otros, la verdad, que ya se les fue la brújula, el timón, ya están naufragando en la tormenta. Sí, finalmente, bueno, quisimos nombrar así al próximo taller que vamos a tener porque pues a veces vemos esto como una verdadera tormenta, ¿no? Como algo que nos agrede o ataca directamente. Y no nada más a nosotros, sino como bien dices, a nuestros seres queridos y no tenemos control sobre ello, pero sí podemos tener el control de cómo vamos a gestionar todo esto que estamos sintiendo, todo esto que estamos viviendo y tomar el timón y agarrar el rumbo pues más saludable, porque la tormenta tal vez no la vamos a poder evitar, pero sí la capacidad de navegar en ella. Así Justo es. esto es lo que queremos como transmitir en este taller, en este mensaje.
Y bueno, en este programa vamos a hablar de qué es la ansiedad, qué sistemas afecta, cómo la vamos a poder reconocer, la ansiedad y el estrés, y quiénes están como más susceptibles de irse a la depresión, de irse a una angustia, de irse a algo como un poco más profunda, porque cuando todavía estamos en la ansiedad y en el estrés, antes de que nos dé un ataque de pánico o un ataque al corazón, más vale, la verdad, hacer algo. Y luego Ale nos va a compartir algunas técnicas. Esto es muy, muy importante para estar más tranquilos en el encierro, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a poner estas imágenes que hablan de que todos los seres humanos, tarde o temprano, tenemos miedo, miedo a la soledad, miedo a todo, miedo a la impotencia, miedo al descontrol, miedo a enfermar, miedo a morir, miedo a que se me acabe el dinero. Como decíamos, en esta pandemia se nos están juntando muchísimos miedos, ¿no? Aquí vemos a la señora con su tapabocas, mucha gente está diciendo, bueno, y al salir de esta pandemia, pues no se habrá erradicado todavía el virus. Entonces, ¿cuánto tiempo más? También vamos a estar sin dar abrazos, sin tener estas reuniones así de gente como mucho más cercanas, de poder ir a un teatro, a un cine, a una conferencia presencial, etcétera, etcétera. Y bueno, hay muchos tipos de miedo. Nada más quiero introducir esto para que luego deje el micrófono a la maestra Alejandra Díaz González, pero el miedo se puede manifestar de muchas maneras y el miedo tiene una función bien útil en la vida, porque el que no siente miedo no se pone en guardia, no prevé, ¿verdad? Si no tuviéramos miedo, estaríamos saliendo a la calle, estaríamos haciendo reuniones en nuestra casa, estaríamos, bueno, fuera, ¿no? Entonces, el miedo tiene como muchas aristas, la preocupación, el estrés, el desasosiego. A lo mejor lo que sientes no es tanta angustia, sino intranquilidad o aprensión o un temorcito. Hay gente que ya se va más a la angustia, al pavor, a las fobias. Y yo ya he oído casos, por desgracia, de estos ataques de pánico. Entonces, bueno, hay muchas cosas que el miedo nos propicia que estemos en guardia constantemente y es lo que ya, pues a lo mejor es esta ansiedad, Ale, porque a mí me ha pasado que cuando tengo miedo o tengo temor, pienso que se va a repetir lo que ya me pasó o lo que todavía no ha pasado, pero a lo mejor en algún momento lo viví. Pensamos que también creo que en la época del coronavirus se está conjuntando. Esto va a contagiar no solamente nuestra salud, sino también todas las áreas de nuestra vida. Que esto no va a mejorar nunca. Mucha gente que ya está sufriendo esta depresión, estos pensamientos muy catastróficos que dicen, esto nunca va a acabar, o esto no va a mejorar, o esto no tengo habilidades y fortaleza para enfrentarlo. Así es de que, bueno, ¿qué sistemas afecta, Ale? Te dejamos que compartas o nosotros te dejamos que en este momento pongas tu presentación para que nos puedas tú explicar desde tus saberes y desde tu conocimiento. Muchas gracias, claro que sí. Voy a compartir la pantalla. No sé si necesitas tú primero dejar de compartirla. Ajá, ahí está. Ajá. No, arriba donde dice dejar de compartir. Sí. Ok, listo, ahora sí. ¿Cómo se ve que soy nueva, verdad, en esto? No. Es mi primera, déjenme decirles a nuestras amigas de Retos Femeninos, y a nuestros amigos de Hasta LTV, que es la primera vez que yo de mí sale, que yo invito a alguien a una reunión, porque en los veces anteriores me han invitado a mí. Pero bueno, ya está tu presentación. Ya está, ok. Pues efectivamente, como bien lo dices, el miedo es una de las emociones que justamente ahorita más está dominando, ¿no? Tenemos más de 250 emociones, incluso hay autores que mencionan que son más, y generalmente nombramos alrededor de 10, como ahorita decías, que incertidumbre, o sea, sí tenemos como un vocabulario emocional un poquito más amplio, pero son 10, cuando las que realmente habitan en todo nuestro día a día son 200 y tantas, ¿no? Pero hay 5 que rigen o 6 que rigen a todo este vocabulario emocional.
Y uno de los más relevantes, pues sí, es el miedo. El miedo entra, aquí están las 6 que les comento, ¿no? Y dentro de esas, pues sí, se va ampliando y se va ampliando la gama, el círculo y la intensidad de la misma, pero al final del día todas pueden entrar como en este grupo de 6. Una de las más relevantes para la ansiedad, pues es el miedo y la tristeza. Van un poquito como de la mano y entonces se vuelve un poquito difícil reconocer si lo que siento es más como una depresión o es más como un estado de ansiedad, porque combinan muchas de estas emociones que generan un estado emocional que es lo que llamamos ansiedad. Es como una mezcla ahí de varias cosas. Pero básicamente es por el miedo, porque son emociones de defensa que, como tú bien dices, la tristeza y el miedo son emociones que nos empujan a la defensa, a mantener nuestra salvaguarda. Es de peligro, de huida, cuando nos sentimos como en este estado de algo malo me puede pasar o algo no está bien, entonces todos nuestros mecanismos, nuestros neurotransmisores, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo se prepara para defendernos, para huir o para detenernos, ¿no? En un momento dado. Y en esta ansiedad que estamos viviendo con el encierro, pues no podemos ir a ningún lado, nos tenemos que quedar, entonces nos sentimos como leones enjaulados, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero de repente así como con mucho activismo, que quiero arreglar cajones, papeles, cocinar para toda la semana, de repente mucho activismo, de repente mucha pasividad, o de repente, no sé, necesito hacer ejercicio, pongo un video, necesito moverme, estoy como muy inquieta, como hiperactiva. Sí, sí, definitivamente este tipo de emociones no les estamos logrando dar un buen manejo, pues por el encierro, ¿no? A veces sería muy fácil decir, pues salte a hacer tu ejercicio o vete a tus clases de pintura que tanto te gustan o ve a ver a tu familia, porque son cosas que ya sabemos que alivian este estrés, que alivian estos miedos y estas angustias que tenemos regularmente, pero ahorita no estamos teniendo estas posibilidades de, por ejemplo, ve aquí a esta niña en su cama, ¿no? Estos miedos que te acechan y que regularmente con una llamada a tu mamá o a tus hermanos o a lo mejor el fin de semana que ves a tus amigos, como que todo se vuelve a acomodar y puedes iniciar otra vez como el día a día. Sin embargo, ahorita es una realidad que estamos viviendo, que no todas las cosas que hasta hace poco conocíamos que eran recursos para aliviar nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros enojos, pues no las estamos teniendo accesibles a la mano o no al menos de la manera que lo conocíamos. Y sí, se vuelve pues difícil. El cerebro es como, o sea, es muy una máquina poderosísima, pero también es muy aferrado y le gusta siempre hacerlo conocido. Entonces, cuesta trabajo cambiar estos patrones conocidos para decir, bueno, antes veía a mis amigos, pero ahora lo puedo hacer por Zoom. Estos patrones nuevos o estos patrones conocidos forman parte de este miedo de, no, a ver, espérate, porque esto no es lo que yo conozco. Y el cerebro insiste en regresar a lo conocido. Por eso nos cuesta tanto trabajo hacer nuevos hábitos o dar estos pequeños cambios. No es imposible, simplemente es que hay que repetirlo hasta que el cerebro entienda de, también hay este camino, ¿no? Es como arar la ruta, arar la vía que se va a ir abriendo hacia ese nuevo camino. Dicen que incluso a nivel fisiológico, en el cerebro, se hacen como unos surcos neuronales, ¿no? Cuando ya te grabaste algo. Así es, justamente. O sea, hasta en eso cambia, ¿no? Hasta la fisiología cerebral cambia cuando nosotros aprendemos algo y se nos queda ya no solamente como un hábito, sino como una forma de vida. Así es. Sí, justamente estos surcos neuronales son los que se van generando a base de la repetición y a base de entender que pues por ahí no es, ¿no? Que hay otro camino o que hay dos caminos diferentes. Entonces, pero sí, al principio era la resistencia que va a poner nuestro cerebro o nuestro aprendizaje ya conocido, es normal.
Y a veces ahí es donde entra esta angustia o esta como de, no, es que esto no es lo que me gusta, es que esto no es lo que yo conozco, es que, y no lo tenemos como tan razonado, pero sí es una resistencia constante que nos puede llegar a generar un estado de estrés, de miedo, de ansiedad, de tristeza, en fin, todas estas emociones de defensa que nos preparan para huir, ¿no? Ahora, ¿qué sistemas afecta? Porque digo, tener esa tecla pegada de la ansiedad y el estrés, Claro, en algún momento te tiene que afectar tu organismo. claro. Pues mira, básicamente afecta nuestro sistema, bueno, afecta muchas cosas, pero afecta nuestro sistema inmune de muchas maneras. Cuando nosotros empezamos a entrar en estos estados de miedo o de ansiedad, empezamos a generar neurotransmisores que provocan ciertas cosas en nuestro estado físico, emocional y conductual, y por lo tanto, pues social también, ¿no? En el caso de la ansiedad y del estrés o del miedo, hay neurotransmisores que se empiezan a disminuir y otros a aumentar, lo cual se vuelve una combinación que vamos a llamarle cortisol, que es el neurotransmisor del estrés. Ujú. Y este neurotransmisor empieza, digamos que a invadir, cuando ya se vuelve cortisol, es porque ya el organismo, las glándulas, todo el sistema de defensa, que es nuestro sistema inmune, ya no está logrando restablecerse. Entonces, digamos que se empieza a acumular, 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 y es cuando se vuelve cortisol. Y este cortisol invade básicamente los lóbulos frontales, que son los que nos permiten pensar con claridad, planear. O sea, es básico para un ser humano tener sanos nuestros lóbulos frontales, ¿no? Y es Aquí lo que está, ¿no? sí, y es lo que pasa adelante por aquí. Y es lo que nos distingue realmente, pues, de otros mamíferos. ¿Dónde está la inteligencia, la capacidad de discernimiento, ¿no? De, Entonces, imagínate tener como el cerebro todo el tiempo irritado, ¿no? Como enrojecido, como que no, entonces no está funcionando realmente y comenzamos a tener otras consecuencias a nivel físico, a nivel conductual, a nivel social, a causa de todos estos neurotransmisores que estamos teniendo como en exceso, ¿no? Aquí es lo que te... están como irritables, ¿no? Como irritables. Hasta dicen que ha subido muchísimo la violencia doméstica, porque muchas familias no se aguantan. Y si ya se llevaban mal con esto, bueno, Sí, está habiendo verdaderos hecatombes en las familias. sí, de verdad que sí es complicado porque sí, no estamos acostumbrados y hay cosas que también, como tú antes lo mencionabas, que creo que es algo muy cierto. Una es vivir, acostumbrarse a esto nuevo, ¿no? Pero otra es como tener las herramientas emocionales realmente para enfrentar las nuevas situaciones. Y de repente no todo el mundo tenemos esas herramientas emocionales bien puestas como para decir, pues órale, ¿no? Como venga y yo veo cómo le hago. Ah, Entonces, que tenemos la mecha corta, Ale. sí, Y ahora exacto. tenemos todos los pretextos. Es que ya llevo más de 3 meses encerrada. Es que no hago lo que me gusta. Es que me haces mucho ruido cuando estoy trabajando. Es que no me he podido mover y para mí correr es indispensable. Tenemos pretextos, la verdad, para tener la mecha corta. Sí, 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 sí. La verdad es que es algo que también se aprende y se tiene que aprender a dominar, a gestionar. O sea, en las emociones hablamos de gestión, gestión emocional, que no es que no la tengamos, claro que las tenemos, todas de alguna manera las necesitamos para algo, ¿no? Pero hay que aprender a gestionar. Está bien enojarte, pero de la manera adecuada, en el nivel adecuado, Ya, con la persona adecuada, porque a veces también ya no sabemos, como dicen por ahí, quién nos la hizo, sino quién nos la pague, ¿no? Y es nos cierto. despertamos con Cualquiera, cualquier pretexto es bueno para así sacar de a botones todo lo que traemos dentro si no lo sabemos gestionar, como tú dices. así es. Y como decías, bueno, ¿qué sistemas afectan? Básicamente es el estado neurofisiológico, es lo que te decía, funcionamos a través de, bueno, a mí me gusta mucho esta teoría de los tres cerebros, y yo siempre lo pongo así como el más interno, luego el medio y luego ya el superior, ¿no? Pero básicamente tenemos como este primer cerebro donde están todas estas reacciones
neurofisiológicas que ni siquiera controlamos, como la taquicardia, la respiración, la presión sanguínea que aumenta ante un estímulo que puede ser un león, la persona que te gusta, puede ser el COVID, el salir, ¿no? Ya sea positivo o negativo, el estímulo provoca estas reacciones en nosotros y se activan muchísimas cosas a nivel neurofisiológico, desde neurotransmisores, la respiración, el flujo sanguíneo, en fin, todo esto así sucede en cuanto tenemos un estímulo que va directo a la emoción. Y después pues vienen cambios conductuales. Tu tono de voz, ya sea que suba, si estás enojado, o que baje, si tienes como miedo, ¿no? Empezamos a hablar quedito, o nos tiembla la voz, o sea, hay muchos cambios conductuales, la expresión facial cambia, el uso del lenguaje, no es el mismo lenguaje que voy a ocupar si viene la persona que me gusta o alguien a quien yo quiero, a que si viene alguien que dices, híjole, hasta para allá, ¿no? En fin, todo esto va cambiando reacciones en nuestro cuerpo, en nuestras conductas y finalmente en lo que te decía, en la función cognitiva, en cómo vamos a reaccionar ante estos detonantes que está lanzando nuestro cuerpo por este estímulo que llegó, ya sea bueno, malo, positivo, negativo, como lo queramos ver. Aquí es donde ya viene todo el procesamiento y cómo vamos a poder gestionarlo. Lo importante de entender con la ansiedad y con estos patrones ya de un exceso de tristeza o de miedo que nos puede llevar a un ataque de pánico o a una depresión, es que esta parte cognitiva se va a ver seriamente afectada. Y en un proceso de ansiedad agudo o de depresión es bien complicado entrar a la parte cognitiva porque el sujeto ya está como bloqueado. O sea, ya sus neurotransmisores. Imagínate los niños, ¿no? Que están ahorita en clases. Bueno, ya están finalizando las clases. De edad, ¿no? Cambio de vida total, ¿no? No ver a sus amigos, no estar regularmente en las clases, que sus maestros se convirtieron en los auxiliares pedagógicos de un día a noche o de la noche al día. Fueron muchos cambios para los chavos, no poder jugar, estar pegada a un monitor. Y encima les cambian las cosas. Las mamás también han estado entrando en un estrés de edad. Sí. Y mucha presión para sacar adelante los estudios de sus hijos. O sea, yo digo que ahora que salgan de vacaciones y que los niños sigan encerrados, pero ya no con tanta presión del estrés, pero de que sí se las han visto muy difíciles, tanto los chavos como los papás de los chavos que han estado con ellos, ¿no? Por esta parte cognitiva, como dices, que también se estropea cuando se tiene mucha ansiedad. Ale, nos vamos a ir a un corte aquí en Retos Femeninos, en Aztele TV, para gestionar esta ansiedad que siento, cómo poderla reconocer y de la que es patológica, de la que no sirve, porque hay una ansiedad que es un poquito tensionante, que hace levantarte, que hace estar bien, cumplir con tus horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuándo se puede convertir ya en un problema sumamente patológico. O sea, ya desde el estrés que dices y la ansiedad que están generando este cortisol que puede afectar tus órganos y que puede afectarte mentalmente, pero todavía hay algo peor si no la controlamos a tiempo. Entonces, bueno, les voy a compartir, queridos amigos, al regresar, un flyer con los datos de Ale, en cuanto a la taller que va a dar, y ahí vienen los teléfonos, son 4 horas, va a ser online, y yo creo que va a ser muy, muy saludable a todas las personas que nos están viendo, porque significa preservar su salud, preservar las relaciones con la gente con la que están todos los días
interactuando y estar como mucho más tranquilos y poder hacer los ejercicios con Ale y ver que todo se puede gestionar, no controlar, sino gestionar y que puede servir para bien. Astele.tv. Hablando cómo navegar en la tormenta con la maestra Alejandra Díaz González. Ella es especialista en neuropsicología y en psicopedagogía. Ella tiene su oficina, consultorio, centro de ayuda que se llama Neuromás, ¿Ale? Ajá, se llama Neuromás y estamos ubicados en satélite. Pero bueno, ahorita para todo el mundo, porque en línea es una gran ventaja. Hombre, ya has de tener pacientes hasta del exterior, ¿verdad? Ahora es una maravilla con esto de las comunicaciones. Y bueno, yo les quería decir que podemos nosotros acceder a la información de 4 horas con Ale en un taller que ahorita se los voy a poner aquí rápidamente. Es un taller que va a dar Ale. Va a ser, creo que esta semana empieza, es el 26 de junio de 5 a 7 y el 27 de junio de 10 a 12. O sea que es el sábado, no, el viernes y el sábado. Sí, es el viernes y el sábado. Va a ser ya para que ustedes aparten. Ok, perfecto. Entonces, para que aparten su lugar, Ale. Te quería poner el PowerPoint donde está el flyer. A ver si ahí se ve en la pantalla. ¿Ya se ve? Ya. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues ahí está. Aprende a manejar tus emociones ante el estrés y la ansiedad. El arte de navegar en la tormenta. Nada más Con si la lo maestra Alejandra Díaz. Aquí están los teléfonos. Es el 55 23 43 02 79 y el 55 64 22 38 36. Bueno, continuamos con tu presentación, sí. Ale. Yo creo que es muy importante que todos nosotros sepamos qué podemos hacer con esto y cuándo se puede convertir en un problema ya mayor, esta ansiedad y este estrés. ¿Cómo vamos a sortear? ¿Cómo vamos a dejar de ser náufragos para agarrar otra vez el timón en la tormenta? Así es. Bueno, algo respecto a lo que comentabas del taller, la verdad es que es un acompañamiento muy puntual. Es un webinar un poquito diferente a todo lo que hemos estado dando porque eran webinars donde pues la gente se conectaba, dábamos como una clase, un taller y pues sí, ejercicios prácticos. A mí siempre me gusta decir no nada más el qué, sino también el cómo, porque creo que eso es lo valioso, ¿no? El qué, pues está en internet, si quieres, hay muchísima información, pero el que alguien te diga cómo, el de por dónde empezar, después cómo seguirlo, se me hace que es la parte valiosa de estar con un especialista. Y justo en este taller, lo que vamos a hacer es guiarnos con un cuadernillo donde vamos a estar haciendo ejercicios súper efectivos, muy poderosos, de una manera muy personal y muy puntual, ya no nada más como algo global de, ay, sí, cuando estas cosas pasan, así es lo que, como el proceso. No, ya es como de tu proceso. Entonces, sí quiero que la gente logre entender como esta diferencia en el webinar, en el taller, porque digamos que es como una mini terapia, un poquito guiada y dirigida para todos los que logren inscribirse. Y te voy a presentar ya en donde andábamos. Estábamos platicando hace ratito de pues que se han visto escenarios donde pues sí, se ha visto afectada la parte de la violencia intrafamiliar o incluso las relaciones laborales, en la manera de enfrentar estas situaciones alude mucho a algo que nosotros le llamamos patrón reactivo, que no tiene que ver más que con lo que hemos aprendido. Si a nosotros nos trataron así, regularmente son los patrones con los que reaccionamos y los que más conocemos y entonces son los que más repetimos. Básicamente son 4, hay muchos más, pero a mí me gustan estos 4 porque son como muy claros. El explotar, la gente que y grita y avienta y demás, ¿no? Pero hay otro que es el implotar. Hay gente que se lo guarda, pero en el dentro de sí
ya está explotando y ya está teniendo una serie de cambios como los que hablábamos hace rato, fisiológicos y conductuales que están afectando seriamente su estado emocional porque el estado emocional también es el estado de salud. Entonces, estamos tratando de resolver, pero sin resolver, porque solo estamos explotando, ¿no? E implotando. Y la parte de la culpa también es súper común y creo que no sé si en México nada más, pero es muy común. Sí, dime. Yo no sé qué sea peor, si explotar o implotar. Ayer un amigo mío me estaba diciendo que había tenido un altercado con un familiar con el que vive y me estaba diciendo, es que me lo tragué toditito, no le pude decir nada porque si no íbamos a dejar un tiradero horrible y le iba a afectar al resto de la familia. Me lo tragué, lo traigo aquí, todavía no lo asimilo. Entonces yo no sé qué sea peor para la salud, si explotar. Ay, el audio. Para que no suceda eso. Esto es lo que con frecuencia hacemos, pero ninguna de estas es saludable, me imagino. Bien, pues las dos cosas son no saludables, tanto explotar como implotar, pero sí causa más estragos a nivel físico, a nivel emocional, el implotar. De alguna manera, el explotar libera este exceso de neurotransmisores o de emociones acumuladas, y aunque no es saludable a nivel social y conductual, sí se libera o se alivia un poquito el estrés que trae la persona. No es justificable. Aunque termines con la persona con la cual te enojaste, porque yo creo que también Sí, cuando no, gritaste, cuando aventaste cosas o muchos papás que luego les da por tener la mano floja y les dan sus nalgadas a los niños, híjole, luego haces un daño terrible, ¿no? justamente la parte de explotar creo que ahí es donde está el mayor daño, está hacia el exterior, ¿no? Puedes llegar a dañar a la persona de manera importante, pero el implotar causa mucho daño a nivel personal, o sea, como que todo te lo guardas y entonces esa explosión o esos daños se quedan directamente ahí en el cuerpo y de repente dices, híjole, ya me salió un tumor, ya tengo gastritis, ya tengo colitis nerviosa, entonces, bueno, o la presión alta, qué sé yo. La parte de culpar es muy, muy común, ¿no? Porque sí, efectivamente, nadie queremos resultar responsable y entonces es más fácil como tú me dijiste o yo lo hice porque la maestra me dijo. En fin, siempre hay un culpable y hay alguien eh, a quien podamos echarle la bolita, pero esto no gestiona o no regula la verdadera emoción o la verdadera manejo de esta emoción que estamos teniendo. Simplemente estamos tratando de inculpar a alguien o a la situación o, como bien decías, al pretexto, ¿no? Buscar el pretexto. Y hay otro patrón reactivo que es el de escapar, el de decir, ¿sabes qué? Ahí te ves, yo ya me voy. Y sí puede ser una solución a lo mejor el no engancharse, pero eso tampoco resuelve la situación y tampoco resuelve la gestión emocional en la que estamos teniendo que, pues, resolver, ¿no? O sea, finalmente está ahí el problema y no lo estamos atendiendo. El hecho de que Ahora, nos veamos no quiere decir que exista. en casa no puedes escapar, ¿verdad? Porque ¿a dónde vas si estás con el quédate en casa? Aunque muchos sí, ¿eh? Dicen, prefiero enfermarme, que me dé el COVID, pero me voy a dar una vuelta. Claro. Pero sí se puede escapar, me imagino, de la vida del resto de los que están ahí. O si vives solo, pues ya no contestas llamadas, te aíslas, o te vas Exacto. a tu cuarto, o te metes al baño, o haces la ley del hielo, o de veras puedes mostrar una actitud indiferente. Así puedes escapar de una, digamos, una reacción que puedes enfermarte o que puedes enfermar las relaciones, etcétera, pero que de alguna manera la sacas, escapándote del resto y de ti mismo. Así es. Y un escape muy común, mira, los audífonos. O, Uh -huh. ¿no?
te aíslas, te olvidas. Conecta otra cosa, ¿no? Entonces, sí, no nada más es un escape físico, o sea, es más bien una actitud de, a mí no me digas, y algo muy común aquí, por ejemplo, en la paternidad es dile a tu mamá, dile a tu papá, yo no me hago cargo, simplemente no me hago cargo ni de la situación, ni de mis emociones, y mejor huyo. Huyo de la realidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí es sano? ¿Qué sí ni culpamos a otros, ni escapamos, ni nos enfermamos, ni explotamos y dañamos y herimos, insultamos a los otros? ¿Qué es más saludable? Pues mira, la parte más saludable pues es aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a reconocerlas primero, a nombrarlas incluso, porque como te decía, son muchas emociones de las cuales a veces solamente decimos, estoy enojado, pero a veces el enojado abarca muchas, es un gran abanico de posibilidades. Entonces, el aprender realmente a reconocerlas, a tocarlas en ti, a decir, a ver, estoy enojado, ¿por qué? ¿Con quién? ¿En qué intensidad? ¿Con qué frecuencia en el día me enojo? ¿No? Entonces, a lo mejor tengo derecho a estar enojado porque sí hubo una razón realmente que lo amerita, pero a veces digo, a ver, no, si ya me enojé 10 veces en el día, yo creo que por cualquier cosa, entonces a lo mejor ya no es que algo sucedió y me haga sentir enojado, es que ya es mi patrón reactivo, ¿no? Entonces aprender a reconocer estos patrones con los cuales estamos reaccionando y distinguir dentro de ellos qué realmente es una emoción válida, porque es válido, que debemos aprender a gestionar, aprender a reconocer y a gestionar después. Para Y empezar hay que ponerle nombre, ¿no, Ale? O sea, no así es. sabemos si tenemos miedo, si tenemos tristeza, si nos sentimos impotentes, si nos sentimos fracasados, si estoy enojado, si ya me hartaste. O sea, ponerle nombre, saber cómo se llama eso que estoy sintiendo. A lo mejor le pegas a tu hijo, no porque el otro falló o falló ya muchas veces, sino porque tú estás frustrado con lo que está pasando. Y el explotar también se puede hacer con la mano, ¿no? Pegándole a otro. Sí, sí. No, sí, definitivamente la capacidad de reconocer tu propia emoción, tu propio sentir desde los signos físicos. Yo por eso insisto mucho en los signos físicos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás parado hoy? ¿Sientes tensión? ¿Te sientes chueco incluso, no? A veces el sentirte desequilibrado en el cuerpo habla de un desequilibrio también emocional. El tener tensión muscular también es un signo de, ok, algo tengo que aprender a soltar, a liberar, me estoy empezando a tensar. Todas estas preocupaciones que son naturales, que son normales, debemos aprender a darles gestión, aprender a darles salida, no como una olla express que nada más le vamos aumentando y aumentando la temperatura sin darle oportunidad al escape, ¿no? A esta pequeña válvula de escape que debemos tener todos de manera saludable. Y pues sí, hay muchas cosas que podemos hacer. Una de ellas, pues justo por eso estamos planteando este taller, porque es todo un cuadernillo y toda una guía donde vamos a ir junto con ustedes para enseñarles a reconocer, como decíamos, desde la emoción, qué detonadores también, porque a veces reconocemos de sí, ya sé que me siento así, pero a veces se nos olvida reconocer los detonadores o esos botones rojos que nos hacen salir de nuestro centro, ya sea a la tristeza, al enojo, a la ansiedad, en fin, ¿no? Entonces, también ahí es muy importante aprender a cómo manejarlo. Y algo básico que independientemente de este manejo emocional, podemos hacer para mantener un sistema saludable a nivel físico y mental, es mantener una alimentación saludable, con técnicas de mindful eating, que también las vamos a ver en el taller. Son técnicas de mucho enfoque, de mucha concentración, de mucho bienestar para nuestro cuerpo, de entender que los alimentos también aportan un estado de salud y de bienestar. Y en esa medida, pues, darse estos momentos. ¿Cuántas veces no hemos oído a la gente que come por ansiedad o que deja de comer por depresión? La alimentación tiene un vínculo muy, muy fuerte con la parte emocional y por eso estamos también queriendo tocar ¿Cuánta gente está engordando? Ale, muchísimo, porque a lo mejor así sacia,
esa ansiedad o se levanta en las noches y se da unos atracones con todo lo que encuentra en el refrigerador. ¿Cuáles serían como los alimentos que si tienes ansiedad no te favorecen? ¿Y cuáles serían los que, como tú dices, la mindful eating, cuáles te traen a un estado como de más tranquilidad, más calma? Qué buena pregunta acabas de hacer o qué buen punto acabas de tocar, porque generalmente este tipo de alimentos, o sea, la glucosa, cuando el sistema se satura, el vaso y el hígado como que ya no saben qué hacer y entonces empiezan a generar glucosa. Y pues obviamente se nos va la sangre. Y resulta que el azúcar es como adictiva, ¿no? Es como un ciclo infinito de quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, cuando entramos como en estos estados de ansiosos, vamos y buscamos generalmente algo dulce. Y entonces eso dulce, por lo regular, no es una fruta o algo saludable. Generalmente es un pan o son galletas o un chocolate, que el chocolate, bueno, pudiera manejarse si es de 70% a 90% cacao, podría manejarse, pero también cuidando la cantidad. Entonces, bueno, aquí el punto es reconocer este ciclo que nos está llevando a la adicción del azúcar, porque además el azúcar también irrita el cerebro, porque la sangre se ve invadida de glucosa en exceso y no la puede liberar. Y al no poder, por ejemplo, salir, hacer ejercicio, todo esto, entonces sí se vuelve un círculo vicioso muy fuerte en el que se nos está quedando todo, porque el exceso de glucosa o el exceso de lo que sea, el cuerpo lo transforma en grasa. Y entonces después ya no nos podemos mover, entra como el sedentarismo, o sea, un chorro o sea, como fichas de dominó, ¿no? Empezamos a caer de un sistema a otro. ¿Qué alimentos sí podrían convenirnos? Pues toda la parte que son verduras, si se nos antoja algo dulce, a lo mejor elegir un fruto rojo que contiene antioxidantes, una manzana, la zanahoria tiene un saborcito dulce y además como el crunchy, eso como que ayuda a liberar esa tensión que estamos teniendo de querer comer, como la masticación. Por ejemplo, a veces mascamos un chicle y eso alivia la tensión, no sé si se han dado cuenta. Entonces, una jícama, un pepino, no te va a hacer para nada ningún mal, al contrario, te aporta vitaminas y te sacia como esa liberación de tensión que en ese momento necesitas. Que te suba un poquito el azúcar, puede ser una naranja, una fresa, cosas de este tipo. Ahora, dicen que la respiración, ¿no? También ayuda muchísimo a nivelar los sistemas y a abstraerte un poquito de esto que es tan importante que estamos sintiendo, que es la ansiedad, el estrés, la inquietud, el activismo, la sensación de miedo, fracaso, etcétera. ¿Qué nos puedes decir? ¿Alguna técnica así fácil, alguna técnica práctica para en momentos de ansiedad tranquilizarnos? Claro, mira, hay muchísimas técnicas, pero justamente el primer patrón que aprendemos desde el momento en el que nacemos es a respirar. O sea, es lo primero que hacemos y lo que el cerebro registra como tengo que vivir, ¿no? Por eso las técnicas de respiración son tan importantes, porque es como regresarte a la vida, regresarte a aquel primer momento, dar esa bocanada y poder decirle sí a la vida. Entonces la respiración se vuelve algo súper importante, algo que fluye dentro de nosotros. Justo ahorita con este virus que estamos teniendo alrededor, ¿a dónde nos está atacando? A la respiración. Entonces sí se ve muy amenazada la vida misma. El hecho de que no puedas respirar, un ataque de ansiedad también afecta muy fuertemente los patrones de respiración. Te sientes como oprimido, te sientes que te falta el aire. Entonces la respiración es súper, súper básica para tener mucha conciencia de cómo entra el aire, cómo se llenan tus pulmones, qué ritmo estás teniendo en tu respiración y cómo puedes sacar también, ¿no?
Entonces, hay muchas técnicas, pero algo que a mí me gustaría compartirles ahorita de manera práctica es siempre que tú quieras respirar o aprender a respirar, porque a veces no sabemos respirar, incluso los niños de chiquitos que me vienen con problemas de lenguaje, que hablan así, es porque no saben respirar, ¿no? La No es respiración es aquí, ¿no? En vías aéreas superiores. En así es. cambio, como dicen, respirar como bebé, cuando un bebé está dormido, infla la panza, como que se va el aire al vientre, ¿no? Bueno, no al vientre porque los pulmones están acá, pero entonces ya no es aquí, solo aquí, sino dejamos irla más para abajo. Exacto. Para los niños, por ejemplo, pero yo la verdad es que he visto que aplica igualito en adultos porque son cosas que conocemos y que podemos asociar rápido. Por ejemplo, esta que dices de lograr inflar el vientre, a veces yo les digo, huelo la flor o huele una flor, o huele tu perfume, y entonces logras como dar esa inspiración fuerte, ¿no? Y después les digo, y sopla un pastel, como cuando cumples años. Generalmente es un soplido largo y pronunciado porque queremos apagar todas las velitas. Porque cuando hay gente que solamente hace esto, ¿no? O sea, ya le urge sacar. No, es... Y sopla el pastel. Tiene 20 velas. Incluso hasta hacer el movimiento ayuda a veces. Otra que tenemos es primero para poder sentir la relajación, a veces es importante primero sentir la tensión. Entonces yo les digo, aprieta, aprieta tu mano, fuerte, fuerte, que sientas cómo se pone dura. Ahora sí, afloja. A veces nos damos cuenta que traemos toda la tensión aquí y hasta que apretamos, como tú dices, apretamos más o subimos más los hombros y luego los dejamos bajar, así fluir. ¡Ay, qué maravilla! Y Ajá. esto, la verdad, es que no nos damos cuenta, no somos conscientes de cómo nos tensamos, nos contracturamos, respiramos mal, nos encorvamos, que se va dañando, hasta la estructura musculoesquelética también se puede ir deformando. ¿Cuántas personas tienen problemas en las cervicales o en las lumbares o contracturas, ¿no? En la espalda, en el cuello, ¿no? Hasta las arrugas, todo, porque estamos tensos, estamos mal, ¿no? Nos preocupamos demasiado, nos estresamos demasiado, no respiramos bien. Entonces, algo que, como dice Sale, es tan fundamental, la respiración. O sea, sin aire no podemos vivir. Podemos vivir a lo mejor unos días sin agua, sin alimentos, etc. Sin aire no podemos vivir y sin embargo no sabemos respirar. Es una paradoja. Es una paradoja. Entonces, el tensar y liberar, perdón, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que se llama de la llave, y como te digo, son nombres que se les han dado para a los niños enseñarles a respirar y a relajarse, pero porque ellos también sufren este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aprietas, aprietas, aprietas y abres la llave. Y aquí inspiras, aprietas. Ale, a nivel pensamiento, ¿qué podemos hacer? Porque la ansiedad también es como tecla pegada a un pensamiento de esto está mal, me voy a contagiar, voy a perder el trabajo, mis hijos no van a pasar de clase, sus pruebas y no van a pasar de año. Es así como un bombardeo de malos pensamientos, ¿no? Entonces, en el esquema del pensar, ¿qué podemos hacer? Híjole, yo creo que esta es la parte, digamos que a veces más difícil de trabajar porque es donde estamos muy anclados a los patrones que ya conocemos y a los miedos que no podemos liberar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el taller no lo vamos a hacer ahorita porque es una técnica pues ya más específica, pero tenemos tapeos que ayudan a liberar algunas estructuras, movimientos, Golpecitos, ¿verdad? golpeteos, movimientos como lo que tú decías, que vamos guardando tensión en toda la columna, tenemos movimientos también donde aprendemos a liberar desde las dorsales, las cervicales, las lumbares, para que todo lo que pasa por ahí, todos esos nervios, se empiecen a destensar y a liberar. Y en cuanto a pensamientos, me parece, me voy rápido, perdón, es que estaba hasta acá. Hay técnicas de visualización, algunos le llaman imaginería, donde sobre todo es como tener esta capacidad de flexibilidad
para lograr ver las cosas de manera distinta, para lograr encontrar beneficio en esta nueva normalidad, como le están llamando, en esta nuevo reconocerte como persona de decir, ok, sí, este soy yo y a mí me afecta esto y mis botones que más me desestabilizan son estos y no, efectivamente no sé gestionar a lo mejor la tristeza, ¿no? O la angustia. Y entonces empezar como a tener este cambio de pensamientos y este cambio de modalidades, volver a arar estos surcos de los que hablábamos hasta que sea como en sistema automático. Justo los surcos neuronales es cuando ya es en automático, es como andar en bicicleta. O sea, sí, al principio te caes, no te da como desconfianza, te puedes incluso llegar a lastimar, pero una vez que lo logras, así pasen muchos años, ese patrón está tan bien establecido y tan firme que lo puedes retomar como sea y donde sea, que justo eso es lo que queremos, ¿no? Llegar a tener estos surcos tan bien marcados, tan de manera automática, que si viene el COVID, échamelo, que si viene la influenza, no pasa nada, yo ya tengo mi manera de navegar en estas tormentas. ¿Qué pasa, Ale, si no sabemos gestionar la ansiedad, el estrés, la angustia y nos vamos a estados psicológicos y mentales mucho más profundos? ¿Y cuáles serían esos? Mira, hay algo que se llama diestrés, que es cuando el estrés ya no se vuelve saludable. Y justamente son las cosas que queremos evitar, ¿no? Dando estos talleres, teniendo estos programas como el de ustedes, donde si toda esta sintomatología física, conductual y cognitiva se vuelve crónica y se vuelve patológica, entramos en un estado ya del que estamos hablando, que es el de ataques de pánico o depresión, y ahí es muy difícil sacar a la persona y sobre todo ahorita que pues estamos en línea, es un poquito complicada, no imposible, pero una terapia con alguien realmente en un estado fuerte puede llegar a ser complicado, pero sí es importante detectarlo antes de que lleguemos a estos niveles, porque incluso también podemos tener pues un ataque cardíaco o cosas más serias, ¿no? Que ya estén afectando el sistema de salud, no nada más a nivel emocional o mental, sino ya también en un nivel físico, porque además todo Una esto... colitis, una neuritis, todas las itis, ¿no? Exacto. Gastritis, esofagitis, todo eso. Sí, la colitis, todo lo del sistema inmune se ve afectado, se debilita y entonces encuentra un órgano blanco, que así le llaman, o sea, donde está más débil o más desnutrido, y ahí es donde se manifiesta alguna enfermedad o alguna itis, ¿no? Algunos puede ser el páncreas, otros los pulmones, otros, no sé, una caída, una fractura, bueno, tantas cosas de las cuales nos podemos enfermar. Como dices, ataca el órgano más vulnerable o el sistema más vulnerable, más débil, ¿no? Casi Bien. siempre todos tenemos algún órgano donde si se bajan nuestras defensas y el estrés me imagino que lo ha de bajar muchísimo, el sistema inmunológico, luego ataca a algunas mujeres pues con una infección urinaria o vaginal, o algunos hombres, no sé, hasta tumores podemos crear. Claro, o caída del cabello, o algunas como ronchitas en la piel, o sea, todo de verdad se empieza como a ver afectado, ¿no? O sea, cada quien de manera distinta y de acuerdo a sus genes, tal vez, y hasta su alimentación, pero definitivamente sí se ve afectado el sistema inmune y empezamos a tener complicaciones a nivel salud, a salud física, ya no nada más mental, sino ya esto se va a un estado físico también y pues se vuelve otra vez un círculo vicioso, ¿no? Qué terrible. Bueno, pues, ¿con qué te quieres despedir, Ale? Además de otra vez, de alguna forma, recordarles a nuestros amigos que vas a dar este taller y que pues, si ustedes lo quieren tomar, bueno, sería maravilloso. Déjame ponerlo en pantalla otra vez Ujú. y para compartirlo con nuestros amigos.
Bueno, pues háblanos de este taller que va a ser el 26 de junio a las 5 de la tarde y luego el 27 al día siguiente a las 10 de la mañana. Y bueno, pues va a haber un manual que se va a compartir también, me imagino, de forma electrónica, y pueden acceder a estos teléfonos para hacer ya desde ya su inscripción. Para todas las personas que nos estén viendo en HazTeleTV o en Retos Femeninos, va a haber un descuento del 20% si se inscriben en este día. Así es de que ahí están los teléfonos 55 23 43 02 79 y 55 64 22 38 36. ¿Algo más con lo que te quieras despedir, Ale? Pues no, la verdad es que es un tema amplio, es un tema que pues hay que personalizarlo un poco, ¿no? Con la situación y los patrones de cada persona. Justo por eso se nos ocurrió hacer así este taller, como con este manual que se les va a enviar previamente a los que se inscriban, para que podamos ir entendiendo cada quien qué proceso va viviendo, qué proceso va teniendo y poderles ayudar de manera más puntual. Entonces, bueno, los invitamos a que se unan al taller. De verdad, creo que a veces decimos, híjole, son cosas que son como herramientas de vida, ¿no? Es como, sí entendemos que a lo mejor hay gastos y demás, pero cuando piensas que esto te va a ahorrar doctores, te va a ahorrar medicinas, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, en realidad es cuando lo ves como un beneficio y dices, claro, o sea, ¿para qué me espero, no? Si además ya lo estamos viviendo, porque inevitablemente creo que en esta cuarentena, que ya no es cuarentena, creo que es ochentena y noventena, ya todos hemos experimentado de alguna manera en gran o menor medida, estos estados de estrés, de ansiedad y de desesperación que decimos, híjole, ya por favor, ya no sé qué más hacer, o cómo le hago con esto, o cómo le hago con aquello. Entonces, somos seres sociales y el sentirnos acompañados, guiados, bien soportados, creo que también es un gran plus que podemos darte a través de estos talleres. Y pues qué mejor que con especialistas. Esta vez estamos fusionando con Brain Power, que también tienen un programa de estimulación cognitiva padrísimo. Buenísimo, yo ya lo tomé, me encanta. Entonces sí creo que es como una gran oportunidad para una herramienta de vida que va a ser para siempre, ¿no? Cuando lo ves así dices, híjole, ¿y tan barato? Entonces sí, de verdad los invitamos, y además, bueno, a todos los amigos de este programa les vamos a dar un 20% de descuento para que tengan esta oportunidad ya al alcance de su mano. Claro, es un programa completo. Muchas gracias, Ale. Yo me despido con esto. Tranquilos, nada está bajo control. Bien. Yo creo que es parte del saber manejar nuestras emociones. Hemos vivido y seguimos viviendo toda una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo. Pero si queremos de verdad dar un salto, aprender algo importante de nosotros mismos y de nuestras relaciones con los demás, es gestionar nuestras emociones y sacarle, por supuesto, el mayor provecho a esta época difícil que hemos estado viviendo. Nada fácil, probablemente en septiembre regresan los niños a clases, no sabemos. Muchos trabajamos en casa, pero nada más es el 22% de la gente que trabaja en casa. Muchos ya necesitan salir porque también la economía, las empresas, la industria, el campo necesita también productividad. Háganlo de verdad con la mayor cautela, con muchísimo cuidado, y si vamos a estar en casa, vamos a estar bien, sin estrés, sin ansiedad, sabiendo manejar. Eso es lo más importante. Gracias a la maestra Alejandra Díaz González. Ella es terapeuta especializada en neuropsicología y psicopedagogía, directora del Centro Neurológico que se llama Neuromás, que está ahí en Satélite. Muchas gracias, Ale, que te vaya muy bien y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto estar por acá. HazTele.tv
Astele.tv. Astele.tv.